Bueno, y ha llegado el contador Agustín Insaurralde, columna de finanzas. Aquí en la mañana de la radio, la mañana los jueves es de finanzas. Así es, ¿no es cierto? Buenos días, Andrea. ¿Cómo te va, Agustín? Toda la audiencia. Bien. Estuve viendo, me encantó, y después ya más o menos averigüé. Has puesto en el Instagram la columna. Ah, sí. Es que... ¿Pudiste poner el videito, digamos? Algunos me preguntaban de qué había hablado y vi en internet cómo se subían. Sí. Instagram TV es... Instagram TV, sí. Pero un ratito. Lo hiciste. Que... ¿La pusiste toda? Sí. Ah, porque vi ahí una partecita, no sé. No, te pregunto porque te permite poner todo el video entonces. Sí, yo creo que no más de 10 minutos. 10 minutos, bien. Los 10 minutos más jugosos. Ahí está. Bueno, pero está bien 10 minutos. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y cómo te siguen? En las redes, así como estás. Ah, no, ni idea. ¿No sabes? ¿No tenés comentarios? ¿Te preguntan? Sí, pero no sé eso de cuántos seguidores. No, pero te digo, vos te das cuenta que, porque está... Sí, la gente tiene interés por estas cosas, aunque es que nos afectan a todos todo el tiempo, y mientras más o cuanto menos ignorantes seamos en un tema, más ventajas tenemos con respecto al resto. Eso es así en todos los rubros. El conocimiento es poder, no hay que olvidarse. Bueno, y me gusta, ¿sabes por qué? Porque aparte vos utilizás las nuevas tecnologías y a su vez acercás este conocimiento a otros sectores, porque no es solamente una gente más grande, 40 años para arriba, no. Yo veo que chicos de 20 y pico de años... Y las finanzas son como los idiomas, cuanto antes aprendas, mejor te va a ser, porque como casi todo, mientras antes lo tengas, más lo vas a poder aprovechar. Mientras antes tengas un conocimiento, antes lo vas a poder aprovechar. Pero muy bien. Está bueno eso, las finanzas como los idiomas. Bien. Bueno, un tema que le va a gustar a nuestra gente, el de hoy. Sí, yo creo que un tema en el cual siempre los argentinos estamos muy empapados, que es dentro del rubro de las inversiones o al momento de invertir, estamos muy relacionados con invertir en ladrillos. Bien. Es un tema que se nos viene a toda la mente al momento de quizás destinar algunos ahorros, la opción de invertir en ladrillos por muchos factores. Uno de ellos es que necesitamos, eso me lo decía un profesor, tocar nosotros en lo que invertimos, tenemos que golpear y que esté ahí. En otros países con mercados financieros más desarrollados, no se analiza la inversión en ladrillos como quizás primera opción, como lo es aquí en Argentina o en países como el nuestro. Pero es cierto que es una inversión con un riesgo medible, de relativamente bajo riesgo. Bien. Y que, como te digo, lo tenemos muy presente los argentinos. Entonces, lo que me parecía que teníamos pendiente de hablar, como una de las alternativas de inversión que hay, una de las tantas, es esto de invertir en ladrillos. Y me preguntaba qué es lo que uno debería considerar, porque justamente hace poco me lo habían preguntado y me vino la pregunta también, o decidí armar esto de responderla para traerla a la columna, y es lo primero que hay que tener en cuenta, obviamente, a la hora de invertir, es definir un horizonte de la inversión. Quizás esto ya de pensarlo nos da pereza, o sea, el horizonte de inversión, tengo que armar, pero es fundamental establecer. Una cosa es la inversión en casa propia, y ahí sí quiero dividirlo rápido. En tu casa para vivir, que hay un montón de factores subjetivos que hacen al cuándo invertir, o qué comprar, o qué tipo de bien adquirir, porque depende de los gustos, porque es donde nosotros vamos a vivir y de las posibilidades. Y otra cosa es una inversión, invertir en ladrillos, comprar para obtener una renta, ya sea a futuro, un plazo determinable por cada uno, pero definido, porque es una inversión. Y la inversión es, aparte de que se debe medir el riesgo y el rendimiento, se debe considerar el plazo también en el cual uno va a invertir, que no quiere decir que debe ser fijo, que no se pueda variar, pero sí hay que partir de la definición de un plazo. Invertir en ladrillos, y no puedes invertir a menos de 5 años. Uno debe pensar que compra un inmueble, supongamos que desea ponerlo en alquiler un tiempo, para después venderlo a los 5 años, o seguir teniéndolo, dependerá cuando lleguen los 5 años, pero la definición de, por ejemplo, un plazo temporal
hace a la medición del rendimiento. Entonces, yo me preguntaba, bueno, la rentabilidad, obviamente, como te decía, viene de dos vías, una el alquiler y otra la venta. Y así pasa con también los activos de tipo financiero. Tienen por lo general, cuando uno compra una acción en el mercado, una acción de una empresa, o fuera del mercado, obtiene dividendos y después puede obtener un resultado por la venta, positivo o negativo. La realidad es que los inmuebles son un buen instrumento de conservación de valor. Y esto quizá lo entienda, no hace falta que todo el mundo lo entienda. Lo entiende todo el mundo. ¿Han aumentado en dólares? En dólares se da la particularidad que en este momento han bajado, pero bajan en este caso puntual de la crisis que estamos viviendo por una falta de demanda, o sea, nadie compra y el que quiere vender tiene que vender más barato. Exactamente, porque el comportamiento natural que adoptamos es que si lo podemos aguantar, por así decirlo, no lo vamos a vender en este momento. Bien. Entonces eso obviamente, pero ahí ya nos iríamos al contexto, que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Sí. Yo recuerdo, bueno, no me acuerdo qué crisis, era el 2002. Un departamento en Córdoba valía 27.000 pesos, dólares, perdón, 27.000 dólares. Ahora creo que vale 80.000, 100.000. Sí, ahora está arriba de los 100.000, dependiendo, o 80.000. ¿Viste depende del lugar, depende de muchos factores, pero Córdoba, no me acuerdo si 100.000. 100.000 dólares. Vamos a un caso 100.000. 100.000 dólares. Hablar de números bien, que habían aumentado así, ¿viste? Yo ahí una inversión bárbara. Por supuesto que sí. Pero después ya no aumentaron más, o sea, después aumenta el dólar, pero digamos Bueno, recordás la columna de burbujas financieras o inmobiliarias. Lotes, el rubro inmobiliario siempre tiene un comportamiento muy especulativo. Australia está viviendo el caso en este momento de un mercado con precios sobreexpandidos, y el contexto y los lugares donde uno va a invertir en ladrillos hacen a la diferencia. Eso obviamente hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa y antes de llegar a esa parte, a la de los contextos, otra cosa, aparte de definir que la rentabilidad viene a través de dos vías y que hay que tener en cuenta un horizonte y un objetivo, también hay que medir esa rentabilidad, ¿no? ¿Y cómo la medimos? En el rubro ladrillos, en dólares. En eso no hay que buscar la vuelta. Nosotros tenemos en nuestra mente los argentinos dos monedas y para la transacción de inmuebles es en dólares. Por lo tanto, nuestra rentabilidad la tenemos que medir en dólares. Para eso uno debería, y también plantear un ejemplo para que la gente última lo haga en su casa, si quiere más o menos saber o pensar un caso puntual, cómo tendríamos que hacer para calcular ese rendimiento. Porque uno dice, yo invierto 100.000 dólares, vamos al caso de los 100.000 dólares. Te compré un departamento en Córdoba, 100.000 dólares. 100.000 dólares. Sí, 100.000 dólares, ¿no? Y supongamos lo compramos en pozo, que es la modalidad ideal a la hora de invertir. Bien. En pozo. Está bueno eso. Bueno, ahí te sale más barato. O en construcción. Ahí te sale más barato. Y te sale un poco más barato. Sí, te sale más barato, sí. En pozo, ¿cuánto te conviene comprarlo? ¿Desde el primer momento? ¿Cuando ya esté avanzado? Eso es relativo según la oportunidad que uno tenga, si tiene todo el dinero junto o si tiene una alternativa que le dé la empresa constructora de financiación, por supuesto. Sí, te dan pero siempre, ¿a qué voy yo? Comprarlo quizá al principio cuando no vemos nada todavía edificado y nos entra la duda. Bien. Quizás para disminuir el riesgo, quizás conviene tener, aunque sea una pared levantada, algo como que veamos ahí que está. Cimentito. Y creo que eso nos da un poquito más de seguridad. Bien, bueno. Porque hay que tenerlo en cuenta también a quién construye, porque si una empresa con muchos años de prestigio, si no, si el que lo construye tiene seriedad, porque obviamente eso disminuye el riesgo, por supuesto. Claro. Pero íbamos a un ejemplo, un departamento en pozo, en donde tiene un periodo de construcción, supongamos, de 3 años, o sea, 3 años que no vamos a cobrar, salvo que nos den una especie de alquiler anual, que hay algunas desarrolladoras de fideicomiso que hacen una renta en determinado tiempo, y eso también hay que tenerlo en cuenta porque hace a la previsibilidad de la inversión. O sea, uno ya sabe que independientemente que el edificio se termine o no, va a obtener una renta, entonces es para tener en cuenta. Pero supongamos 2 años de gracia, y a partir de ahí uno lo puede tener. 2 años es muy poco, en realidad son 3, 4 en la realidad. Para la construcción, para que lo terminen de hacer. Lo compra muy en pozo, 3 años supongamos.
vivimos en Argentina. Ahí hay factores 3 años, 3 años y medio. Economía Sí. Sí. Que hacen que los costos se muevan mucho para el que lo emprenda. Entonces, por lo general, eso produce un retardo en el plazo. Pero supongamos que tiene 2 años, 3 de gracia y después empieza a obtener un alquiler. Lo que podemos hacer, porque obviamente no sabemos cuál va a ser el alquiler futuro, es medirlo a precios de hoy al alquiler y llevarlo a dólares, a tipo de cambio de hoy. Entonces uno dice, supongamos que vamos a obtener un alquiler de 10.000 pesos por mes, para tratar siempre números redondos. ¿Qué tendríamos que hacer? Decir, bueno, 10.000 pesos por 12 meses que lo vamos a alquilar, dividido tipo de cambio actual, me da una rentabilidad en dólares, que será dividido 39, dividido 40, da un número. ¿Lo calculamos? Vamos a hacerlo. Bien. 120.000 dividido 40. Y sí, podemos hacer dividido, y bueno, ya está, ya sabemos cuánto es. Supongamos que nos da $3.000, ¿no? Por año. Eso es lo que ganás. Y, o sea, estamos hablando de supuestos. Supuesto también. Pero son supuestos que deben hacerse a la hora de hacer una inversión. Bien. ¿No? ¿Cuánto? No. Porque puede ser 10.000, puede ser 15.000 el alquiler, eso es relativo. Pero sí, si vamos a comprar uno de $100.000, supongamos, y lo más probable es que obtengamos una rentabilidad de 3.000 al año. Vos pones $100.000 para ganar $3.000 al año. Claro. O sea, ¿cuántos años te van con eso? Digamos, no comprar nunca más otro departamento. Por supuesto que no. Sí. Pero porque eso también debe ser tenido en cuenta, el momento y precio de venta, justamente. Y eso es lo que por ahí no se tiene en cuenta en las inversiones inmobiliarias. Uno compra, pero no se pregunta cuándo va a vender. Compra. Y supone que en algún momento lo va a vender. Eso hace que uno no pueda medir bien la rentabilidad en ese momento. Pero supongamos que estamos hablando de una rentabilidad del 3%, 4%, es realmente muy baja, sí. La mejor época en Argentina fue entre el 9 y el 12%, cerca de los años 90. Tengo ahí, eso lo había buscado porque me había llamado la atención. El mejor momento de rentabilidad fue en los 90, del 10-12%. Lo ideal, un 6-8%, para que uno se haga una idea. Siempre estamos hablando en dólares, ¿no? Pero al medirla en el tiempo y decir, bueno, yo voy a estar 3 años con mi inmueble previo a cobrar, después empiezo a cobrar un alquiler y supongamos que lo tengo 5 años más y lo voy a vender, ¿no? Ahí estaríamos hablando y nos tendríamos que preguntar a qué precio vamos a vender, ¿no? Y eso va a depender obviamente del análisis correcto o incorrecto que hagamos al final en el lugar y el momento en el que vamos a invertir, porque la inversión en ladrillos es muy diversificable. Se puede invertir acá, se puede invertir en Córdoba, se puede invertir en otro país. Estamos hablando de un tipo de inversión pero que una vez que se hace, Villa María, San Francisco, la ciudad que fuera dentro de Argentina y fuera de Argentina también. Miami, que hay gente que invierte en Miami. Estamos hablando de una inversión. Obviamente uno debe ser, y en ese momento, y por eso requiere pensar, debe invertir hoy pensando en cómo va a estar ese lugar donde yo invierto en 8 años. Porque yo sinceramente quizás no iría a invertir en una ciudad que naturalmente vemos que se está achicando en cuanto a población. Yo buscaría una ciudad que está creciendo, por ejemplo, un análisis que yo haría. Harías así. Rápido. Claro. Y así depende. Porque tenés más gente que te va a... Por ejemplo, yo creo que el año que de acá a 10 años Pinamar va a explotar de gente. Es la próxima playa del futuro en Argentina. Y bueno, lo ideal sería invertir en Pinamar. Te tiro un dato. Porque yo estoy pensando en vender. No, pero te tiro un dato. Tiempo. Yo que estuve haciendo un recorridito, viste que quieren volver a reflotar Miramar, ahí en Sanusa, y con este tema de los pajaritos, de los flamencos, que vienen todos de Estados Unidos, han venido de todos lados a ver estos flamencos de Londres, vinieron hasta de Australia, de aquellos lados, de Oceanía. Parece ser que lo quieren poner como un lugar de turismo internacional. Sí, eso es el objetivo, digamos, el objetivo. Que lo tuvo De la Sota, el que empezó con eso fue De la Sota. Bien, es que Miramar es un lugar hermoso, que ha tenido una... Tiene la naturaleza que eso no se puede hacer, ¿entendés? Eso es un regalo de Dios, lo tenés ahí. Bien.
O sea, pero recordemos, yo no lo puedo recordar en vida, pero sí me lo han contado, la época de esplendor que tuvo era una ciudad turística de primer nivel. O sea, los alemanes que eran quienes dominaban gran parte del mundo en ese momento, iban de vacaciones justamente a Miramar. O sea, no es poca cosa Miramar. No es poca cosa. Es un lugar a explotar, obviamente. Bien, entonces sería como, por ejemplo, pensamos en Miramar y decimos, a ver, a una proyección, investigamos, buscamos, esto puede llegar a explotar dentro de 10 años. 10 años. Ahí es lugar para invertir, se supone. Porque uno hace un análisis, ya sea subjetivo o con datos certeros, puede tener un estudio de mercado, alguien puede hacer un estudio de mercado y contrata a una empresa que le diga si ese lugar en 10 años va a tener potencial. La empresa le va a decir, sí, no, por esto, y tendría que tomar la decisión. Pero la realidad es que los pequeños ahorristas e inversores no tenemos la posibilidad de quizás hacer un estudio de mercado profesional y lo tenemos que hacer un tanto subjetivo. Pero bueno, es una apuesta que uno hace y ahí obviamente es lo que se llama riesgo. Es un riesgo, pero es un riesgo medible si se quiere, entonces, y es un riesgo relativamente bajo porque el ladrillo va a seguir estando, salvo que te pase y te arrase como pasó. Pero bueno, eso ya es otra cosa. No, eso ya es otro tema. Algún segurito. Sí. Una vez definido el plazo, definido la rentabilidad siempre en dólares y definido el momento en que lo vamos a vender y el precio al cual nosotros creemos, si hoy lo pagamos 100.000 y bueno, yo puedo decir en 10 años inflación dólar mediante que existe, que es un 2% anual y crecimiento por crecimiento de la demanda, justamente aumento de precio por aumento de la demanda, porque el lugar tiene potencial, lo voy a vender por ejemplo a 200.000, ¿no? O a 150.000. Pero baja un poco porque es más viejito también, ¿o no? ¿No baja? No, porque un inmueble con 10 años no es viejo. Tienen un plazo de amortización de 50 años contable y en realidad hay edificios más viejos, así que incluso los 50 años. No hay problema en la antigüedad, no hay problema. Si está bien hecho va a aguantar. Bien. Un edificio, una casa, lo que fuere. En 10 años es muy poco tiempo, no sufre una amortización natural en 50 años. Es 50 años. Imagínate. Bien. Una vez definido eso, para determinar un valor, y acá por ahí me voy un poco técnico y dejo que el curioso investigue, sería calcular el valor actual neto, que significa descontar esos flujos futuros de fondos, que vendría a ser 0 el primer año, 0 el segundo, 0 el tercero, y a partir de ahí $3.000, supongamos, 3.000, 4.000 o lo que fuere, pero ya medido y suponemos que es constante porque hay que hacer una proyección bajo supuestos, pero en dólares se mantiene por lo general entre 3, 4, 5. Una vez que obtenemos eso y el precio de venta sería al octavo año $150.000 más la renta anual, suponemos que vendemos a fin de año, te da una serie de números 0, 0, 0, 3.000 y termina 153.000, supongamos. ¿Me va siguiendo? Eso que la audiencia también lo menos sí. Eso es lo ese que... valor, en un flujo de fondos desde los menos 100.000 a los últimos 153.000, supongamos, se llama flujo de fondos, que deben ser descontados a una tasa para obtener el valor actual neto. Valor actual neto. Sí. Neto de descuento. Bien. Descontada la tasa, que ahí es otro punto a tener en cuenta, qué tasa utilizo, porque las cosas valen los flujos futuros que generan las empresas, un bien o lo que fuere, a veces y mucho se mide, y en realidad se mide así, sobre los ingresos futuros que va a obtener. Eso es lo que estamos haciendo en este caso puntual. Bien, sí. Se descuenta en una tasa, que es un cálculo matemático, que lo hace una calculadora financiera, lo hace el Excel, quedará en cada uno. Mira vos. La pregunta es qué tasa debo colocar como tasa de descuento para medir el valor actual neto, si es positivo o negativo, si invierto o no invierto. Y ahí es donde está el quid de la cuestión, porque es lo que hace la diferencia. Se supone que debe ser la tasa que uno obtiene por una inversión de riesgo similar. Es una tasa de costo-oportunidad. ¿Qué haría yo con la plata si no la invirtiera ahí y la invirtiera en otro lado? ¿No? Bien. ¿Me explico? Bueno, sí. De riesgo similar. La realidad es que eso en las finanzas corporativas para mí tiene mucho sentido y debe ser así. Mi objeción es en cuanto a las finanzas personales del pequeño ahorrista, inversor, que no tiene quizás
posibilidades, si bien puede invertir en el mercado de capitales, donde fuere, no tiene posibilidad quizá de hacer una gran inversión y tener una tasa bien definida. Entonces, por lo general, mira al costado y ve la tasa más rápida que puede obtener, que es la tasa de un plazo fijo. Bien, pone eso. Nosotros, los argentinos, si miramos el plazo fijo y ladrillo, en la escala de riesgo-rendimiento, lo ponemos más o menos cerca. Lo pongo ladrillo o lo dejo ahí, gano tanto, gano $3.000. O sea, lo vendo, lo pongo en plazo fijo, gano más. Lo pongo en plazo fijo, gano, pero ¿más en qué? ¿En pesos o en dólares? Y ahora gano más con lo que están, ¿o no? Las tasas. Las en tasas este momento hoy están a 40, supongo. Claro, gano más. En pesos. Y llevado a dólares, y ahí es donde... Y voy comprando dólares. A lo que voy yo es que la tasa de descuento también debe ser la que nosotros miramos en dólares. ¿Cuánto podemos obtener en un plazo fijo? Suponiendo que colocamos un plazo fijo, nos dan el 40, compramos dólares. Sí, compramos dólares. Si nos venden, no se sabe. Sí, vender se va a conseguir, porque mucha gente está vendiendo, porque llegó el momento en que la capitalización en las empresas y las personas. Empezamos a vender nuestros ahorros en época de crisis para seguir manteniendo un estilo o ritmo de vida o de producción, en el caso de la empresa. Pero bueno, una vez que definimos la tasa, hacemos el cálculo matemático y nos va a dar un valor que puede ser positivo o negativo, valor actual neto, y eso es lo que nos va a definir si nos conviene invertir o no. Si en el caso que nos dé positivo, ¿qué quiere decir? Que a precios de hoy, con tasa descontada mediante, nosotros obtendríamos tanta plata invirtiendo. Por ejemplo, que eso nos da 15.000, ¿no? Ese valor, ese cálculo. No lo hice, no lo había hecho. No recuerdo bien, acá tengo un número, pero no recuerdo bien si era de ese cálculo. 12.745 me dio el número. No recuerdo bien los supuestos que hice. Claro. Marqué valor actual neto, 12.000. Bien. Supongamos que nos dio ese valor. Lo comparaste con el plazo fijo también ahí, ¿no? Son $12.745 por una inversión de 100.000. Invirtiendo hoy, a 8 años obtendríamos $12.745. ¿Nos conviene o no nos conviene? ¿Da positivo? ¿Descontamos la tasa correcta? Es la pregunta. Si descontamos la tasa correcta, que puede ser plazo fijo o fondo común de inversión, que ahí ya tendríamos que comparar rentabilidad histórica, pero a lo que quiero ir es que se puede medir una inversión en ladrillos, pero se debe hacer el cálculo, que quizás para quien no está empapado en el tema suene muy complejo, pero no lo es tanto y requiere ese tiempo invertir $100.000 en un inmueble. A eso es lo que quiero ir y lo que tratamos de transmitir hoy. Lo hiciste con los $100.000 a ese, ¿no? Sí. Creo que sí, no recuerdo bien el... Ahí lo tenés, 150.000. Sí, yo había puesto 150.000, 3.000, menos 100.000, pero no recuerdo si ese valor responde a este cálculo puntual. Debe ser más o menos. Después lo voy a calcular bien para sacarme la duda. Y sí, porque viste que tenías $3.000 más o menos, calculaste por año, los primeros 3 nada. Pero a los 8 años, y sí, más o menos, qué sé yo. Tal cual. Lo que quería dejar en claro con respecto a la inversión en ladrillos son un par de cuestiones, como plantear un horizonte y un objetivo. Compro para vender en determinado momento. Para empezar, después de determinar la rentabilidad, esta la da tanto el alquiler que obtengamos como el precio de venta futuro preestablecido, porque planteamos un horizonte. Hay gente que hace eso de compra para vender, yo veo, ¿viste? Claro, y yo supongo, te hago esta pregunta, lo hacen para decir, bueno, dice la inversión, inclusive hay acuerdos que, viste, por ahí, qué sé yo, tenés acuerdos que podés hacer con empresas constructoras, que si tenés un terreno, o tenés otra manera de establecer así una relación. Vos tenés el capital ahí, digamos, en dólares, es vendible porque es un buen departamento, por ejemplo, y vos sabés que lo van a querer, o al momento de venderlo te lo van a querer venir a comprar, y cuando necesitas la plata, te haces de la plata, para eso sirve. Claro. Está bueno eso. Por supuesto. Claro, es una manera de... Son alternativas. Por eso es seguro, porque lo tenés ahí. Sí, eso... Son distintas alternativas. Lo que sí, importante, yo quería que también tengan en cuenta, es medirlo en dólares a la inversión, y por otro lado estudiar alternativas de dónde colocar esa inversión, o sea, de mercado subjetivo, porque estamos invirtiendo a 8 años, a 5 años, a 10 años, a 4 años, pero de eso parte, definir el plazo de la inversión. O quizás lo invertimos para nuestros hijos, porque pasa que muchos dicen compro
lo tienen mis hijos y después en un futuro me da el alquiler o lo vendo. También. Y ahí ya podría hacer otro cálculo. Yo estoy hablando de aquel que decide invertir con un claro objetivo de obtener un rendimiento, de vender. ¿Me explico? Es de loco poner $100.000 para ganar 3.000 por mes. Claro, no por mes, son claro, pero en ese cálculo, y a eso es lo que voy, no estás teniendo en cuenta el precio de venta futuro. Ah, sí. Porque si yo invierto a 8 años en la ciudad que me dicen, o yo estudio, investigo, que va a ser la ciudad, una ciudad que va a crecer, no digamos la ciudad de la Argentina, una ciudad que va a crecer, sí. Y pienso que voy a poder duplicar el valor de la inversión en dólares en ese plazo. Ahí está, y bueno, sí. Debo también tener en cuenta no solamente el rendimiento por alquiler, que sí suena muy bajo, 3% anual, sí. Porque una tasa de menos del 5% en dólares no conviene invertir. Quizás bien. Es para tener un parámetro rápido. Bien. Una tasa superlativa en dólares del 15% anual, muy buena tasa en dólares hoy. Y así, pero medir en dólares este tipo de inversiones es la cuestión también. Sí. Así que bueno, estas eran las cuestiones que yo creía que tenía que tener en cuenta la gente a la hora de hacer una inversión de este tipo. Y bueno, era también cumplir y encontrar un tema que le interese a la gente. Está bueno, pero acá hay mucha inversión en ladrillos. Sí, acá tienen todos los planes, los planes municipales que tienen mucha inversión. Sí, bueno, pero los planes municipales yo los considero, y cuando me lo preguntan también lo digo, que no lo tomo como una alternativa de inversión, sino como una facilidad para la construcción de una casa. Porque lo que te hace te da una plata por adelantado, sería que vos después vas a ir pagando en cuotas, y vas pagando previo en cuotas, para construirte tu casa. Yo lo considero una facilidad para la construcción de una vivienda. No lo incluyo dentro del rubro de inversiones. ¿Ah, no? No, porque justamente no era el origen de los planes de vivienda la inversión. Sí. Puede ser que uno lo considere como inversión, pero yo creo que tampoco hace la gran diferencia. Si yo fuera a invertir en ladrillos, a lo que voy es que no invertiría en un plan de vivienda, invertiría en otro tipo, pero eso también es subjetivo, depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno. Por supuesto. Bien. Bueno. Es subjetivo. Bien. Hay gente que lo va a considerar como una inversión y le ha salido bien. Y le salió bárbaro. También. Claro, exactamente. Y tiene un montón de casas también. Sí, tal cual. Viste que hay gente que tiene esa inversión. Bueno, escucha. Mirá, para resumir, invertirías en departamento acá vos, me imagino. Sí, por supuesto, también. Viste que vienen las nuevas modalidades de vida, que también hay que estar con eso, con el contexto. ¿Vos vivís en una casa o en un departamento? Yo en un departamento. ¿Viste? Ahí está. Tengo la solución. Y por último, ustedes los jóvenes quieren vivir en departamento, porque vos vivías en departamento en Córdoba. Sí, claro. ¿Y cuando te viniste para acá, fuiste a alguna casa o no? Y bueno, primero había ido, me volví a mi con casa tu mamá. Original. Sí, sería terrible esa relación, viste que no es fácil. No, pero bien, pero después esa casa se vendió. Sí. Y bueno, y me fui ya. No, pero se están acostumbrados a su independencia. No, sí, obviamente. Sí. A mí me gusta vivir solo, por supuesto. Sí. Pero no viene el caso tampoco. No, pero elegiste un departamento, yo eso te quiero decir. Eligen departamento. Yo veo muchos chicos profesionales que están viviendo en departamento acá en La Varilla. Se acostumbraron a vivir así en Córdoba. Y bueno, salvo algunos, yo veo en los departamentos, hay parejas, matrimonios jóvenes que viven en departamentos también. Debe ser que si les gustó esta experiencia de vivir en departamento. Sí, también por supuesto depende de la etapa también, justamente voy a decir los jóvenes, la gente mayor también por el tema de mantenimiento del patio. Hay muchos factores que hacen a por qué uno puede elegir una casa en un departamento. Como última tip o frase a tener en cuenta, que la dijo Tomás Bulat, el fallecido economista, y que tuve que leer, o quise leer más bien un libro por un trabajo que estoy haciendo, nada que ver, de la especialización. Él decía, cuando veas que todos están yendo a Miami, es momento de vender. Y cuando todos estén vacacionando en las playas argentinas, es momento de comprar. Como una frase de referencia de momentos en cuando hay que comprar inmuebles y cuando hay que vender inmuebles. Hoy, fíjate vos a dónde estamos vacacionando los argentinos y qué momentos corresponde con la frase que decía Tomás Bulat. Es el libro La economía de tu vida. Qué lindos colores. Está bueno el libro, es interesante.
para aquellos que quieran más o menos instruirse más en sus finanzas personales, cómo llevar adelante su vida y sus finanzas personales. Es interesante. Para mí era un poco básico, pero porque es un vocabulario muy básico, pero es como a mí me tendrían que hablar de arquitectura, por ejemplo. Es para nosotros. O de lo que fuera, medicina. Claro, sí. Tiene que hablar básico. Claro. O sea, yo no entiendo nada de ese tema. Si no me hablas básico, no lo entendemos. No nada. Ya, entonces, en ese sentido es interesante. Ah, muy bien. O sea, escuchá, entonces cuando todos se van de Miami, vendes, momento de vender. Cuando todos se van a vacacionar, qué sé yo, a Carlos Paz, momento de comprar. Bueno, atentí. ¿Vos qué entendiste de la frase? ¿Hay que comprar o vender ahora? En este momento, yo en este momento compro en Miramar. Ya lo tengo. ¿Ah, sí? Y no ves, claro. Yo cuando fui ahí me nombraban que viene el de acá, viene de allá. Espero un tiempito y compro en Miramar. Tal cual. Y sí. Entonces me va a aumentar. Si tuviera unos pesitos, obviamente, ¿viste? No, pero a veces es cuestión de financiación y no de tenerla en efectivo, sino de la alternativa de financiación que te dan y la posibilidad que tengas de solventar esa alternativa. Te dan 100 cuotas de tanta plata y uno hace el número y más o menos. A veces no hace falta tener toda la plata junta, eso es lo que voy. Claro, muy bien. Bueno, y también se puede comprar, que he visto, la Córdoba, no la Sierra, qué bárbaro. No sé en otro destino cómo está. Lo dejo a criterio de cada uno. Claro, pero viste que hay gente por todos lados también ahora. Pinamar le gusta, Agustín. ¿Te gustó, Andrea, el tema? Buenísimo. Me alegro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Agustín, que pases una buena jornada. Mañana tenés la apertura de sesiones. Así es, mañana abre sesiones Daniel Chocadelo. Vamos a ver anuncios para lo que va a ser el año por venir. Así que estuve ahí escuchando unas líneas y me parece muy interesante, pero es agua de otro molino. Y estuviste también un poco por la de PROM, por la Secretaría de Hacienda y bueno, en general con las autoridades que vinieron de Córdoba. Sí, hay una mesa ahí armada para sostener el empleo, que sí está bueno porque hay un involucramiento de los distintos sectores viviendo todos en una misma realidad y viviendo toda una misma problemática, y si bien no existen las soluciones mágicas, nadie va a ir a esa mesa y va a salir con la solución, porque implicaría básicamente tener una máquina para imprimir dinero, porque la única solución hoy por hoy es de financiamiento en el instantáneo plazo. Pero sí hace pensar esto del empleo para tener una mirada a futuro, con una esperanza de que todo va a salir en algún momento. Sí, muy bueno eso. Y aparte este tema de que estamos todos juntos está buenísimo. ¿Viste? Unidos así en la mesa. Y así debe ser. Así debe ser. Bueno, no te comen los de afuera. Tenés razón. Bueno, Agustín, muchas gracias. Gracias a vos, Andrea.